tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando La Caja Negra, estamos en vivo y en directo por Unicanal, 21:37, 27 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Cintia Mora? ¿Cómo Hola estás? Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Bueno, varias cosas que hablar. Hoy tenemos una pila acá de documentos, tenemos unos informes imperdibles. Porque más allá de la renuncia esta mañana de Horacio Torres, presidente del INDER, unos interpretaban que detrás de eso podía haber una intención de descomprimir todas las denuncias periodísticas. Y me quedo también con una parte de lo que él declara con los periodistas después de presentarle su renuncia al presidente de la República. El presidente acepta sin mayores rodeos. Él dice que se le está salpicando a otras personas. Entonces vos podés interpretar, salpicando a otras personas, es cierto. Y tenés el caso puntual con documentos y con elementos objetivos, el caso del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman. Rodolfo Friedman. Entonces se puede interpretar de que también la renuncia es un poco para descomprimir. Todos están con el tema de descomprimir. Ulloa hoy cuando habló dijo, yo decidí renunciar para descomprimir el internismo que se da dentro del Palacio. Del primer anillo Del del primer Palacio, anillo ¿verdad? del presidente. Y ahí nos remitimos lo que declaró, ¿cómo se llama? El senador oficialista. Martín Arévalo. Martín Arévalo. Que lo acusa de peajero. ¿Verdad? La acusó de peajero. Un término que le gusta mucho al presidente, de paso. Claro, él fue el que instaló lo de pillos y peajero entre paréntesis. Y estamos hablando de Martín Arévalo, que es senador. Oficialista. Oficialista. Sí. Y a esto lo yo nomás digo para poner también en contexto. Él dice que renunció. En realidad lo que pasó el viernes no fue ninguna renuncia. Pues si era una renuncia se iba a ir tranquilamente, iba a hablar con los periodistas, nos iba a cerrar la puerta del auto por el micrófono de una colega. En general, o sea, saltan escandalosos casos de corrupción, pero creo que el caso del INDER, por todos los documentos que tenemos, me animo a decir que es el caso de corrupción más grave hasta ahora detectado en esta administración. Caso, por ejemplo, acta del 24 de mayo. Sí. Todos renuncian, ¿verdad? Sí. Todos renunciaron, cargo a disposición. Pero nadie es culpable a la vez. Nadie es culpable. Hasta ahora los hechos de corrupción o las salidas que se dieron desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, todos presentaron renuncia. Incluso algunos de ellos se les agradece por los favores recibidos. Ahí tenés el caso de Ulloa, que se especula de que supuestamente va a ocupar un cargo dentro del gobierno de vuelta, pero está sujeto a las conclusiones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque se lo vincula a una licitación grande de la ANDE, la empresa que él dice que ya vendió sus acciones, pero igual lo vinculan, incluso lo acusan de meter mano para modificar el periodo de base y condiciones. Así es. Con el tema del INDER tenemos varios materiales, le saludamos, vamos a compartir con nosotros esta noche el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, Celso Kennedy. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, para la señorita Cintia y también para la teleaudiencia. Un gusto compartir con ustedes este programa. Te dirá el informe. Es una estrategia. Ayer te escuchaba, diputado, decías lo de la interpelación, de que incluso esta semana se iba a definir, el 15 de octubre, una sesión extra a las 2 de la tarde, lo iban a convocar para la interpelación. El tema de la renuncia es también una manera de evitar esa interpelación, diputado. Bueno, los parlamentarios tenemos dos vías para casos de funcionarios de alto cargos, vamos a decir, para tratar. En algunos casos podemos incluso hasta llegar a destituir por la vía del juicio político cuando se trata de ministros, pero como en este caso en particular, cuando se trata de presidentes u otros similares, entonces podemos llegar hasta la interpelación y en todo caso después finalmente decidir a través del voto de censura recomendar al presidente de la República si es que se tienen los votos para que sea destituido, que finalmente también después va a depender del presidente, que casi siempre lo cumple o no. Pero en este caso en particular, esta interpelación, por lo menos para los objetivos desde el punto de vista jurídico y político, yo creo que ya no tiene razón de ser cuando él haya renunciado así, porque finalmente el voto de censura es para recomendar a pedir su destitución. Lo que corresponde en este momento es probablemente iniciar otras vías de trabajo que se tiene que hacer acá, porque la simple renuncia del presidente, me parece a mí, no soluciona el problema del INDER, que es un problema de
de mucho tiempo. No soluciona el problema del INDER, Cintia Mora, porque la rosca sigue intacta. Es así, Jorge, es lo que planteamos en este informe. Se hace un circuito de las resoluciones. En primer lugar, el famoso caso del ganadero Albino Méndez, el que tuvo que pagar $25.000 para que le revoquen una resolución por la cual le quitaban una adjudicación. En todas las resoluciones aparece la firma del ahora ex titular del INDER, Horacio Torres. Entonces la pregunta que nos hacemos es si su firma aparece en todas las resoluciones, ¿puede él seguir zafando de la Fiscalía como lo está haciendo hasta ahora? Y a propósito de ese tema, diputado, te invitamos a ver con nosotros este material. Horacio Torres dijo, a mí me trajeron estas resoluciones, yo firmé. Y eso no cree absolutamente nadie, ¿verdad? Eso de que me traen y yo firmo, ¿qué quiere decir? Estás de una figura decorativa allí. Hay una responsabilidad directa. Y sobre todo con estos documentos que vamos a mostrar en este informe, hay una coincidencia en el tiempo en el que se paga la coima, que eso está corroborado, por eso hay 2 imputados, salen estas 2 resoluciones. Entonces, evidentemente, el expresidente ahora del INDER estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en ese esquema de coima. A ver el informe. La mafia del INDERT. La rosca sigue intacta. Las consecuencias tras el escándalo por los pedidos de coimas en el INDERT se reducen hasta ahora a 2 funcionarios de menor rango que fueron destituidos de sus puestos e imputados por la Fiscalía. Sin embargo, en toda esta historia, los mismos no serían más que actores de reparto en el feroz esquema de aprietes y tráfico de influencias en el INDERT. El propio presidente de la institución, Horacio Torres, premiado con el cargo por su lealtad al ministro Rodolfo Friedman, hasta ahora juega el papel de tonto bueno, esquivando la responsabilidad de su cargo y zafando hasta ahora de ser imputado. El registro documental del INDERT revela el modus operandi para revocar adjudicaciones de tierras y tras el pago de coimas, dejar sin efecto las revocaciones. Las resoluciones en el caso de Albino Méndez, el ganadero que denunció un pedido de coima de $25.000, fueron otorgadas por el propio presidente del INDERT, Horacio Torres. Sin embargo, hasta ahora no fue imputado por el Ministerio Público y menos aún destituido del cargo. Si la firma de Horacio Torres, presidente del INDERT, aparece en las resoluciones de un caso probado de pago de coimas, ¿puede seguir jugando Torres al tonto bueno? El esquema montado en el ente agrario goza de la anuencia y complicidad de las más altas autoridades que dieron cancha libre para la operación. Los rastros de la coima. El caso del ganadero Albino Méndez arranca en agosto del año pasado durante la administración de Justo Cárdenas, cuando obtiene, tras un largo proceso, una resolución por la cual se aprueba la adjudicación de un lote de casi 4.000 hectáreas a favor de su hija Natalia Méndez. Por esta resolución, de fecha 13 de agosto de 2018, el INDERT da luz verde y adjudica en venta a favor de Natalia Méndez Acevedo, hija del señor Albino Méndez, un lote de 3.971 hectáreas, ubicado en la colonia Ñanembaé, del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. La resolución lleva dictamen favorable de todas las gerencias del INDERT y la firma del expresidente Justo Cárdenas. Se argumenta la adjudicación en base al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Estatuto Agrario y las leyes vigentes, la posesión y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el organismo de aplicación se da por parte de la señorita Natalia Méndez Acevedo, conforme se ha comprobado fehacientemente por parte de los funcionarios designados, reza parte del documento firmado en ese entonces por las autoridades del INDERT. Tras asumir en agosto del 2018 la nueva administración al frente del INDERT, comenzaron las presiones. En julio de este año, Horacio Torres, titular del ente, firma una resolución por la que se revoca la adjudicación. Con este documento de fecha 9 de julio de 2019,
Las actuales autoridades del INDERT revocan la resolución por la cual se otorgaba la adjudicación a favor de la hija de Albino Méndez. El considerando de la resolución cita el dictamen del exgerente de la región occidental, Enrique Gómez de la Fuente, por la cual se recomienda la revocación de la adjudicación. El argumento de Gómez de la Fuente es que la adjudicataria no justificó de manera documental la procedencia de los desembolsos a realizar, además que el monto de la inversión establecida en el primer año no supera el 30% del valor de la tierra. Los fundamentos del exdirector se contraponen a lo que estableció la resolución anterior, donde consta que la solicitante cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiada con el lote. Finalmente, tras el pago de una coima de $25.000, el señor Albino Méndez logra obtener una resolución firmada por el propio presidente del INDERT y por la cual se deja sin efecto la resolución que ordenaba la revocación de la adjudicación. Con esta resolución de fecha 24 de septiembre de 2019, se deja sin efecto la resolución número 2259 de fecha 9 de julio de 2019, la misma que revocaba la adjudicación hecha a favor de Natalia Méndez. Y llamativamente, un día antes, el 23 de septiembre, Gómez de la Fuente firma un dictamen donde hace constar que la solicitante presentó un nuevo plan de inversiones acorde a las reglamentaciones del INDERT y con eso se ha subsanado el motivo de la revocación de su adjudicación. Sin embargo, el dictamen no menciona los motivos exactos por los cuales se decidió hace apenas 2 meses revocar la adjudicación, la falta de justificación documental de la procedencia de los desembolsos y la inversión insuficiente para el primer año. Esta resolución lleva, además de la firma del presidente del INDERT, Horacio Torres, la del secretario general, Juan Ángel González Fretes. Si todas las resoluciones llevan la firma del presidente del INDERT, es de suponer que estaba al tanto de la situación y, por lo tanto, en absoluto conocimiento de las irregularidades que se cometían. ¿Por qué hasta ahora no fue imputado por la Fiscalía? ¿Por qué sigue en el cargo? Horacio Torres es considerado hombre clave del ministro Rodolfo Friedman. Fue premiado con el cargo por su lealtad al actual ministro. No voy a renunciar por la situación de que no hay motivos para tal. No soy culpable de nada, eso yo creo que la Fiscalía va a decir después. La renuncia del exdirector de la región occidental, Enrique Gómez de la Fuente, y su posterior imputación, al igual que el exgerente de créditos Carlos Soler, no implica que la rosca se haya desmontado. Todo lo actuado por estos funcionarios cuenta con el aval de Horacio Torres y la anuencia del propio ministro Friedman, según consta en las conversaciones de WhatsApp que ya se encuentran a disposición de la Fiscalía. La mafia del INDERT sigue campante y goza de buena salud. Claro, en este informe lo preparamos esta mañana, decíamos que estaba todavía en el cargo, porque nos quedamos con esto que pasamos una parte. Lo que él dijo el viernes. El viernes dijo, yo no voy a renunciar, ¿verdad? ¿Qué cambió del viernes a esta parte? Uno supone todo esto que se fueron publicando y yo me quedo con esto que él declara esta mañana, dice, se le está salpicando a otras personas. Y él, a juzgar por eso, se puede interpretar de que quiere proteger, ¿verdad?, a esas otras personas a quienes se está salpicando. Eso podría ser una interpretación, diputado, ¿no? Y es la interpretación más lógica que existe, ¿verdad? Si se habla de la posibilidad de salpicar a alguien y obviamente se acepta esta renuncia así nomás, obviamente hay un encubrimiento. Cuando lo dijo categóricamente el viernes, yo no voy a renunciar, ¿verdad? Tenemos lo que dijo esta mañana cuando presentó su renuncia en Palacio de López, Horacio Torres. A ver. Mira, te quiero dejar con la mano bien desatada, por decirlo así, libre al presidente, porque le están diciendo, ¿por qué no renuncia? Mira, Mario Audo es esto, pero no, yo le quiero dejar con eso, no puedo comprometerle, de ninguna manera. ¿Por qué le compromete?
comprometería, No, piensa y porque usted? no comprometer, digo nomás comprometer por el sentido de que medio forzado a tener que hacer algo que no, él confiaba en el trabajo que yo estaba haciendo. ¿No ¿verdad? sería mejor quedarse y combatir desde adentro, presidente? Mira, la mayoría dicen, inclusive yo había leído en los días, todos los medios decían de que tiene que dar un paso al costado, y eso es lo que doy ahora. Presidente, usted habla de que ya se le estaba salpicando a otras personas. ¿A quién se No refiere? digo salpicando, o sea, ya le salpica al ministro, que supuestamente porque es amigo mío, está metido en el tema, que me ordenaba, que que... Pero nunca. No necesito, tengo 62 años, no hace falta, no necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Y más todavía, cuando una persona como yo había tomado esa institución, prometí que iba a ir por el camino correcto, no tengo el porqué de temerle a nadie. Brinkman nunca le dio ninguna orden. No tiene el porqué de ordenarme si es menor que yo, un pendejo frente a mí. ¿Qué me va a estar ordenando? Un pendejo frente a mí, dice, por las conversaciones de WhatsApp entre Enrique Gómez de la Fuente, Soler, entre Friedman y Soler, dice absolutamente otra cosa, ¿verdad? Prácticamente se tomaba incluso decisiones administrativas. Esto es el caso de Albino Méndez, diputado. En 24 horas se definió, ¿verdad? Así mismo, Jorge, ese dato llama la atención porque el 24 de septiembre, y esta fecha coincide con la fecha de los chats que muestra después Carlos Soler, justamente se nota que el 23 de septiembre sale un dictamen firmado por Enrique Gómez de la Fuente que justifica, entre comillas justifica, porque en realidad el argumento es otro. Ellos dicen, presenta un nuevo plan de inversiones acorde con las tierras que se le adjudicaron. Este es el dictamen que quita Enrique Gómez de la Fuente para justificar esta resolución que se firma al día siguiente, el 24 de septiembre, que deja sin efecto la resolución por la cual le quitan su adjudicación. Pero después vino la plata. Con esta resolución viene la plata, con la del 24. Ahí viene los Acá vienen los $25.000. Y en 24 horas ellos quitan un dictamen por el cual revocan una resolución presidencial y justifican que quede sin efecto esa resolución por la cual le quitaron su adjudicación. ¿Tiene la firma de? Tiene la firma de Horacio Torres y del secretario general Por Juan eso, Ángel diputado, González. no se puede alegar que a él le pusieron y él firmó cuando se da en este tiempo Récord de 24 ¿verdad? horas. También 24 horas. Firmas una resolución, después viene la plata y borraste, tiraste al basurero, después firmas otra. No puedes decir, no, yo no sabía. Bueno, voy a ir dos partes. En primer lugar, una anécdota. Cuando nosotros entrábamos en la facultad, recuerdo un profesor nos dijo sobre un rector por quien ellos habían trabajado para tratar de destituirlo. Y le decía, esto está pasando, señor rector, bajo su administración. Si usted no conoce esto, tiene que irse porque es un inútil. Claro. Y si usted conoce lo que está sucediendo acá, también tiene que irse porque está comprometido con la corrupción existente, ¿verdad? Hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad. Entonces las personas, cuando suceden este tipo de hechos, obviamente tienen que renunciarse luego, ¿verdad? Pero con toda seguridad. Pero lo que yo voy al otro tema en particular es que mi impresión en las instituciones públicas es que siempre está instalado una rosca mafiosa. En muchas de ellas hay un esquema de coima, un esquema de corrupción, y eso se transfiere. Lo que en Senave lo llamó la investigación operativo brillante, ¿verdad? Hizo el seguimiento y llegó hasta un cierto nivel y frenaron ahí, como si fuera que es el último eslabón de la cadena. En este caso en particular, también 100% estoy seguro que hay un eslabón de cadena, pero sin embargo solamente se limitaron a intervenir sobre los casos de pedidos de extorsión y como si fuera que eso es un hecho aislado. Y la mafia del INDER no funciona así. La mafia del INDER realmente está, por eso queríamos interpelar, porque en primer lugar hay una serie de pasos que debe hacer el que tiene la intención de conseguir la adjudicación de un pedazo de tierra en el Paraguay, grandes o pequeños en la región oriental o en la región occidental. Y los productores pequeños, sobre todo, deben ingresar en las oficinas regionales y a partir de ahí tienen que pasar por unas seguidillas de mesas de entradas de una oficina a otra hasta llegar finalmente algún día a tener el título de propiedad firmado por el presidente del INDER. Y todos esos pasos, desde el principio hasta el final, nos corren, como en el lenguaje folclórico dicen la gente, sin aceite. Lo que significa que hay que pagar una coima. Y cuando uno declina al interés de pagar, sucede lo que es común en el INDER, que significa el extravío del expediente. Claro. No sabemos qué se pasa. Entonces hay un mecanismo que ellos lo llaman habitualmente, que significa la reconstrucción del expediente, que también otra vez de vuelta tiene un costo adicional
tiene un precio otra vez de vuelta y eso tiene que saltar otra vez de vuelta. Entonces, evidentemente que la corrupción en el INDER es realmente impresionante y el tema de las tierras y el tema de la contabilidad del INDER y el tema de la forma de transparentar lo que ocurre dentro de esta administración, yo creo que requerimos un gran esfuerzo, no solamente con la renuncia de un presidente y con en todo caso con el procesamiento de dos jefes o algo de dos funcionarios, no soluciona el problema. Este es un problema muy complejo, muy profundo, lleno de corrupción de principio a fin, y que probablemente si vamos a hacer un seguimiento operativo hasta dónde llega, probablemente ha de llegar a niveles sumamente interesantes. Sí. A propósito de esa parte del relato que hace el diputado Celso Kennedy, tiene que aceitar muchas cosas para que salgan. No digo que en este caso haya habido eso, que vamos a mostrar ahora. Pero hoy habíamos adelantado, en Hoy Digital, también en el diario La Nación, este pago de 44 mil millones de guaraníes, diputado. Primer pago, 27 de noviembre del 2018. 22 mil millones de guaraníes. Segundo pago, 27 de mayo, 11 mil millones de guaraníes. Tercer pago, 27 de julio, 11 mil millones de guaraníes. ¿A quién? Al empresario Roberto Antevi. Una posibilidad de lo que habitualmente sucede en el INDER, que el documento que prueba ese pago, cualquier momento puede ser documento de contenido falso, y que después tendríamos que ver si está contabilizado en el INDER, porque una escribana estos días me había denunciado de que muchos de los productores ya han cancelado el pago de su tierra y en el INDER le niegan a entregar finalmente la adjudicación y el título en las tramitaciones respectivas, porque dice que no hay registro de que haya ingresado el dinero en INDER, y entonces al adjudicarle un pedazo de tierra por el cual el propietario dice que ha pagado y sin embargo no hay una contabilidad registrada de que haya ingresado en el INDER, finalmente el responsable va a ser el que otorga el título sin haber un pago respectivo. Hasta eso hay en el INDER. Nosotros tenemos toda la documentación sobre esto que vamos a mostrar a la vuelta de la pausa, ¿verdad? Sí, absolutamente documentado. Es más, tenemos más documentos de los que se publicaron hoy en los diarios, porque accedimos a la copia de un borrador por el cual se llega a un acuerdo y se acepta la propuesta que planteó la empresa Cipasa, y con eso se cancela esta deuda por intereses vencidos y devengados, ¿verdad? Lo que llamó la atención, y comentábamos hace rato, Jorge, es el secretismo en el cual se manejó este acuerdo, este borrador, que después se tradujo en una resolución presidencial que ordenó esos pagos. El secretismo y lo otro en un tiempo récord, ¿verdad? 6 en menos meses. 6 meses. Y el presupuesto del INDER para la compra de tierras es 60 mil millones de guaraníes. Para el pago a este empresario, que yo no pongo en tela de juicio si corresponde o no pagar, porque hay una ley de expropiación de 1995, que eso en todo caso podemos discutir en otra instancia, en la instancia legal. Pero el 50% del presupuesto que tiene el INDER para compra de tierras ya utilizó para el pago a este empresario. Coincidentemente, este empresario está vinculado, incluso es amigo del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman. Él postea fotografías en sus redes sociales con Roberto Antevi, con su hijo, y después otra documentación que hace referencia a que cuando estaba como senador Rodolfo Friedman hizo lobby y firma un documento con otros senadores para establecer la regularización de la tenencia, ocupación irregular, fracciones en relación al tema Antevicue. O sea, hay un vínculo, hay una documentación también. Pero este informe lo vamos a mostrar enseguida, a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos en la caja negra. El informe vamos a compartir ahora, diputado, el que acabamos de anunciar, 7 millones de dólares en tiempo récord que el INDER decide pagar, desembolsar en beneficio del empresario Roberto Antevi. INDER pagó en tiempo récord casi 7 millones de dólares a Antevi.
La actual administración del INDERT, a cargo de Horacio Torres, ordenó el pago de 44.000 millones de guaraníes en concepto de intereses por las tierras de Antevicue. El pago por intereses a favor del empresario Roberto Antevi mantiene una larga controversia en torno a su legitimidad. Se trata de unas 224.000 hectáreas ubicadas entre los departamentos de Concepción y Amambay, expropiadas por ley número 517 del año 1995. De ese total, solo 42.945 hectáreas pudieron destinar a colonias campesinas. 103.018 hectáreas fueron declaradas reserva natural, mientras que 79.096 hectáreas son explotadas irregularmente. De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT, a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada al empresario Roberto Antevi. El primer pago se registró el 27 de noviembre de 2018 por un total de 22.000. En los registros consta que el pago se efectuó a favor de la firma comercial e inmobiliaria paraguayo-argentina Sociedad Anónima de Roberto Antevi, en concepto de pago parcial de intereses anuales devengados y vencidos. Apenas 6 meses después, el 27 de mayo de 2019, el titular del INDERT ordena otro pago en el mismo concepto. Se liberan 11.000 millones de guaraníes por intereses devengados y vencidos del saldo adeudado por el Estado del precio de expropiación de las tierras de Antevi. Posteriormente, 2 meses después, el 27 de julio de 2019, se ordena el tercer desembolso por valor de 11.000 millones de guaraníes, también por el mismo concepto. En total, la firma vinculada al empresario Roberto Antevi cobró la suma de 44.000 millones, que al cambio actual equivalen a casi 7 millones de dólares. El presupuesto del INDERT para la compra de tierras fue prácticamente utilizado para pagar los intereses vencidos a Antevi. El presupuesto para este año en ese rubro, compra de tierras, era de 57.000 millones. Sin embargo, solo se ejecutaron los pagos de mayo y julio por un total de 22.000 millones de guaraníes, solo para saldar la deuda por los intereses vencidos adeudados al empresario. Roberto Antevi mantiene vínculos de amistad con el ministro Rodolfo Friedman. Este último, acusado de manejar el INDERT a su antojo, como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución. Cuando se desempeñaba como senador, Rodolfo Friedman se encargó de impulsar la aprobación de un proyecto de ley que buscaba legalizar la ocupación ilegal de las tierras de Antevicue. El proyecto fue postergado y hasta ahora sigue en comisión. En aquella ocasión, varios senadores advirtieron que algo olía mal en la pretensión de Friedman. Pero en el INDERT, las solicitudes del amigo del ministro sí fueron cumplidas. ¿Qué decía esto, diputado? Y la verdad que me río, pero en realidad da ganas de llorar cuando uno piensa en el país y de tanta gente que necesita, uno, recursos, tierra para tratar de explotarlo para la producción, 2, porque hay tanta gente que necesita. Y estos son patrimonios legítimos, estamos hablando de recursos económicos, de bienes públicos que en realidad son de alguna manera expropiados para terminar en manos privadas. Lo contrario de lo que habitualmente se habla de la expropiación, que está prevista en la Constitución Nacional, que significa expropiar de propiedades privadas para fines de utilidad pública. Y acá los fondos son expropiados para finalmente enriquecerlo a alguna gente. Y la verdad que da mucha pena, porque todos conducen siempre al mismo objetivo. Hay un recurso escaso. Desde el momento que es un recurso escaso se convierte en un bien muy apetecible por mucha gente. El tema del pago a los propietarios de tierra, porque hay muchos que faltan pagar. El tema de la titulación, la escasez de la tierra, y todos conducen siempre al mismo objetivo planificado en el INDER como para generar ganancias netas para dar al amo de turno
que controlan el INDER. Y cuando digo esas cuestiones, todos conducen así, porque en realidad todos quieren solucionar su problema. Lo que el INDER le debe por propiedades a alguna gente quiere solucionar su problema, entonces para poder conseguir o tiene que tener una vinculación del poder político o tiene que pagar algo. Lo mismo pasa del otro lado y la verdad que el INDER no tiene ordenado desde el punto de vista administrativo como una empresa que administra propiedades valiosas como esta, como para dar un objetivo claro a los recursos que disponen. Vos le preguntás al presidente de INDER cuando se va en la bicameral del presupuesto, por ejemplo, ¿cuál sería su estado contable desde el punto de vista de activos y pasivos? ¿Cuánto tienen previsto cobrar, etcétera, etcétera? Y no, el presupuesto se hace de alguna manera orientado a lo que es el presupuesto anterior, estimando un porcentaje en función al crecimiento económico o la inflación prevista, el tipo de cambio y cosas de esas, pero nunca tiene un plan de superar ese esquema que se hace lo mismo de siempre desde hace mucho tiempo. Y no hay una cuestión prolija de administración y así como están las cosas, yo veo de que no hay voluntad política por lo menos para solucionar eso en este momento. Una consulta para el diputado Jorge, por los vínculos que hasta ahora se expusieron, por las relaciones de amistad que se ven y por las presuntas conexiones que hay, diputado, ¿este es un caso que ameritaría una pérdida de investidura por tráfico de influencias o no? Hablo del ministro, sí. Bueno, de comprobarse sí, ¿verdad? Porque para la pérdida de investidura hay dos caminos, ¿verdad? Tiene que ser judicialmente, tiene que haber una sentencia cuando son delitos no vinculados a la función que él tiene, desempeña. Y por el otro lado, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado para la función que él está desempeñando sería como senador, pero como que en este momento él es ministro. Entiendo que ese es el criterio también ahora, lo escuché esta tarde hablando al senador Silvio Ramón Ayala y decía él que en el caso de Friedman hoy es ministro, él es un senador con permiso, en el caso de pérdida de investidura se aplica a aquellos que están en funciones y Friedman no está en funciones, está con permiso. Lo que amerita es una investigación a través fiscal del Ministerio Público, correcto. Investigación fiscal y si corresponde, obviamente, después perseguirlo penalmente. Esto es muy sencillo. La Fiscalía, yo no sé, Leonardo y Guerrero, digo, agarra el teléfono de Friedman. Sí, pedir un peritaje. Del teléfono de Friedman. Sí. No debe ser tan complicado, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha planteado, se ha utilizado eso, verdad? Por eso le decía que la operación Brillante buscó algo más que simplemente ver el responsable directo de quién estaba haciendo el apriete, ¿verdad? Claro. Pero esa cantidad de dinero no puede parar solo o si no, ya tendría que ser un magnate en este momento, ¿verdad? La persona que pide ese monto de dinero y que él solo se bancaba solo. Eso es lo que nos quiere dar a entender en este momento, que había una o dos personas solamente que en realidad estaban haciendo hoy Horacio Torres dijo, acá yo, como no tenía experiencia, imagínate, también revela la irresponsabilidad de quien lo designa en el cargo. Él mismo, Torres, Horacio, que no es mi pariente, entre paréntesis, Valga la aclaración. Él dijo, como yo no tengo experiencia en el manejo acá en la institución, él reconoce que no estaba, eso es también una forma de corrupción, porque si vos no estás en condiciones, vos no vas a agarrar un cargo, porque vos mismo estás asumiendo que no tenés la capacidad de estar al frente de esa institución. Sí. Entonces yo confié en algunas personas, y ahí él lo pone a Enrique Gómez de la Fuente y a Soler, que él ciegamente confió en esas personas. Y ahí viene el ejemplo que diste hace rato del profesor, del director. Que vos tenés una responsabilidad. No puedes alegar, le delegué todo a Cintia Mora para que haga el informe en la caja negra y yo no tengo ninguna responsabilidad. No. O en algún momento podemos alegar eso si ya tenemos algún pleito judicial. O por lo menos cuando te presentan así un expediente que te dicen hoy que tenés que firmar, al día siguiente te dice que tenés que romper, claro, y al día siguiente tenés que firmar otra vez, ya medio algo te tiene que oler mal mínimamente, ¿verdad? Entonces, si no, ¿para qué estás ahí? Sos la marioneta de quien realmente te maneja, ¿verdad? Llama la atención realmente en este caso la mano blanda de la Fiscalía, porque en otros casos imputaciones salen demasiado rápido, ¿verdad? Y como vos decís, un elemento muy sencillo sería cotejar los mensajes y las llamadas, hacer un cruce de llamadas. Como primer elemento, claro, puede haber mucho más. Correcto. Pero como primer punto de partida en una investigación, es agarrar el teléfono del ministro de Agricultura y Ganadería, que de hecho ya se expuso el lunes una publicación de la Nación que hizo Rosana Cobar. Ella pone las copias de los mensajes entre Soler y Friedman, hablando de cuestiones
puntuales. Que tienen que ver con el INDER. Con el INDER, que nada tiene que ver con el O Ministerio sea, de Cultura revela y Ganadería. una subordinación de Absolutamente. todos los funcionarios que están en puestos claves del A INDER. propósito del tema del pago del INDER, ¿qué es este documento? Este documento Porque que esto tenemos... no está en el informe, no. porque esto conseguimos esta mañana, nuestra fuente nos proveyó un documento que confirma esto que estábamos pasando en el informe, ¿verdad? Exactamente, son dos cuestiones. Uno es un borrador que se adjunta también acá, tiene fecha 20 de noviembre del 2018, un acuerdo de partes. Ahí estamos entre- viendo en imágenes, sí. Sí, esta es la resolución presidencial ya posterior al acuerdo. Esta es una resolución que firma, ahí está la firma, se ve de Horacio Torres, expresidente del INDER, por la cual se autoriza, dice, un pago parcial a favor de la empresa Cipasa y se ordena el pago, en este caso el primer pago que nosotros notificamos, que nosotros registramos, de 22 mil millones de guaraníes en noviembre del 2018. Pero ¿cómo nace esta resolución presidencial que firma Torres? Nace de un acuerdo de partes. Y nosotros tenemos acá la copia de este borrador, se firma en la ciudad de Asunción, es el siguiente documento, capital de la República del Paraguay, 20 días del mes de noviembre del 2018. ¿Quiénes concurren? Horacio Manuel Torres Benítez en representación del INDER y el señor Roberto Antevi como apoderado de la firma comercial inmobiliaria paraguayo-argentina Cipasa. Por lo que se lee de este borrador, el INDER acepta una propuesta planteada por la empresa. La empresa se ofrece a pagar 66 mil millones de guaraníes ofrece recibir, mejor, acepta recibir esta cantidad de dinero por los intereses vencidos y devengados. Y con esto supuestamente desiste de acciones judiciales. Lo que nos llamó la atención es por qué un acuerdo que tiene que ver con una cuestión que se viene discutiendo por años no se dio a conocer desde el INDER. Así mismo. No sabemos si esto conviene o no. Uno mira en principio y dice, bueno, si él planteaba en principio cobrar 400 mil millones, ahora plantea 66 mil, estamos de acuerdo. Pero esto nadie supo. Esto ahora nosotros nos enteramos que de gente del INDER nos pasa la información, nos dice que esto se tuvo que haber socializado, se cumplió al pie de la letra lo que plantearon los Antevi. Esto se tuvo que haber socializado, porque estamos hablando, lo que decías, diputado, recursos genuinos del Estado, ¿verdad? Hoy que están analizando en la Comisión Bicameral de Presupuesto pedidos por todas partes y donde se establece el ministro Benigno López, nos decía en Caro Cruz el domingo pasado, hay un orden de prioridad, salud, educación, seguridad. Cuando tenemos que ajustarnos los cinturones, cuando tuvimos un pésimo año, cuando no hay plata, tenemos que establecer un orden de prioridades. ¿Este era una prioridad? Yo creo que no era una prioridad desembolsar en 6 meses 7 millones de dólares a un empresario, diputado. Bueno, en realidad que me parece a mí lo que tendría que... Pero eso necesitamos investigar mucho más. Tendría que pasar por el Congreso Nacional nuevamente una aprobación, no sé si estaba previsto en el presupuesto general de gasto de la Nación, en la forma como está planteado, o bueno, y lo mejor del caso es la transparencia. En el presupuesto de manera categórica no estaba para pagar intereses ante él, no estaba así, era para compra de tierras. Sí. Y ahí es donde también a mí me llama la atención, ¿se puede utilizar tan fácilmente un rubro que está destinado específicamente para compra de tierras para pagarle intereses a un empresario? En principio malversación, sí. De entrada, malversación. Porque vos tenés que tener una autorización. Yo por eso creo que en este momento que de alguna manera queda desvirtuado el tema de la interpelación, porque los objetivos al cual conduce esa vía política en el Congreso ya no tiene razón de ser, pero todavía queda otra posibilidad que es la de, por ejemplo, conformar una comisión unicameral de investigación o bicameral de investigación, así como se hacen sobre los otros casos de corrupción, y proseguir con la investigación. Claro, y ahí se le convoca a los actores, ¿verdad? Pero aún así sigo diciendo de que el Ministerio Público es el órgano más competente para eso, porque finalmente cuando ellos concluyen un trabajo determinado pueden digamos, acusarlo o pueden perseguirlo penalmente. En el caso nuestro, finalmente después vamos a tener que transferir las informaciones que disponemos y en todo caso transparentar estas gestiones de prolija o en todo caso corrupta que hay en estas instituciones, pero más no podemos hacer mucho, ¿verdad? Lo de la comisión me parece que no es una idea descabellada, sobre todo por las derivaciones, los vínculos. Saber la verdad. Los vínculos que se tiene esto. Por eso ayer cuando yo te escuchaba dijiste, y me pareció fantástico, la interpelación es el camino que te puede conducir. Pero cuando este funcionario, sabiendo que llega a ser interpelado, presenta su renuncia, ¿qué haces?
Le ponemos uno nuevo y borrón y cuenta nueva, no pasó absolutamente nada. Y yo creo que eso no es la solución. La verdad que yo le puedo decir así, con la experiencia que tengo en la Cámara para este periodo legislativo, que este señor se presentó en las comisiones asesoras donde yo trabajo, que es la Comisión de Agricultura y Ganadería. Yo soy médico veterinario. Y empezamos a conversar con él y nosotros ya le habíamos alertado de las situaciones que hay en esta institución. Y le preguntamos si él estaba dispuesto a cooperar con nosotros y que nosotros cooperaríamos con él para tratar de, si hay leyes que nosotros tenemos que perfeccionar para que él pueda hacer los trabajos necesarios para modernizar la institución y solucionar el problema de las tierras, porque esa es la preocupación de todos los parlamentarios o diputados, por el hecho de que todos somos gente del interior, es decir, somos departamentales. Y él había comprometido, él dijo que vino justamente para hacer un buen trabajo y que él es una persona, así como dijo ahí en la televisión, ¿verdad? Como para confiarle, pero pasa un año y de repente ya cuando nosotros le convocamos, ya no acude, le preguntamos por vía nota, no responde, etcétera, etcétera. Por eso es que terminamos finalmente nosotros también pidiendo la interpelación. Y de todas las bancadas prácticamente firmaron, no hay muchos que se negaron, o sea, estaba previsto llevar adelante eso este miércoles sin lugar a dudas. Y menos mal que él realmente para salvar, como él dice, a quienes más seguramente comprometen. Se le salpica, ¿verdad? A quienes más se le salpica, entonces él desiste de continuar, o sea, presenta su renuncia, ¿verdad? Pues increíble, hablábamos fuera del aire, Cintia, con el diputado. La semana pasada también charlé sobre este tema con Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, que ellos tienen también una representación en el Consejo, entre paréntesis, dirigentes campesinos que forman parte de este Consejo Asesor. Se retiraron. Se retiraron. Sí. Hace 2 meses UGP amenazó con retirarse, la ARP también, por todos estos escándalos que se fueron dando. Y seguramente ya estaban viendo de que no Y hay ya voluntad estaban bien. política para sanear. Hoy me decía tu colega Sebastián Villarejo de Patria Querida, no vemos en la agenda del presidente de la República el tema reforma agraria, el tema de la problemática de tierras. No figura en la agenda como tantos otros temas, ¿verdad? Pero puntualmente este no figura. Y te decía fuera del aire, habrá algunas excepciones. Pues yo no recuerdo un titular o un presidente del INDER que haya salido sin una denuncia en su contra. Prácticamente hay gente que está en la cárcel, imputada, procesada. Yo digo, y Villasanti decía, tenemos que reorganizar el INDER. Ya se hizo esto con el IDR anteriormente, como yo no recuerdo. Pero cambiarle de nombre nomás. No. Claro, pero redefinir. Y aquí hay una cuestión puntual. Esta denuncia que mostramos el martes pasado, este ganadero Rolando Fernández, él en el 2015 presenta un proyecto de explotación ganadera, 16.000 hectáreas. Asume esta nueva administración y le dice, vos querés seguir explotando estas 16.000 hectáreas, tenés que poner $480.000 en concepto de coima. Y por supuesto él dice, yo no estoy en condiciones de pagar eso porque hice millonarias inversiones en la propiedad. Entonces ahí, por ejemplo, 16.000 hectáreas en manos de un grupo empresarial. ¿Cuál es el criterio para que el INDER otorgue semejante cantidad de tierras cuando vemos todos los años miles de campesinos reclamando un pedazo de tierra y nosotros el INDER le da a un grupo empresarial 16.000 personas? Me dirás, ellos presentaron un proyecto de desarrollo ganadero, estamos de acuerdo, pero eso se licita, diputado, eso se hace una convocatoria, ¿quién ofrece más? ¿Quién va a pagar más por el arrendamiento de esa tierra? ¿Se hace una licitación? No se hace, evidentemente. Bueno, en realidad cuando probablemente, y ahora ya podemos confirmar porque eso es lo que vemos, ¿verdad? Cuando uno paga las coimas se le adecua a las leyes existentes para tratar de ir dando las condiciones para que finalmente él pueda terminar siendo propietario de esas tierras. Pero ese es otro problema de la tierra y de la corrupción del INDER. Que el INDER, obviamente a través de gente vinculada con el poder político, arrendan las tierras de manera informal, no institucionalmente, para plantaciones de soja que son aptas para la agricultura y de negociación directo con el propietario, con recaudadores de por medio. No es coima pues, ni es proceso de titulación, es simplemente un arrendamiento en negro de propiedades disponibles a gente poderosa para que se pueda usufructuar.
Y estas cuestiones pasan por ahí. Por eso también finalmente el INDER, que es el terrateniente de nuestro país, realmente porque tiene muchas propiedades hoy en día, no quiere luego legalizar las tierras en favor de su propietario, porque a partir de ese momento pues, se escapa de la mano el ingreso, ¿verdad? A partir de ahí, cuando uno se convierte en legítimo propietario después de tener su título y de haber pagado todo por la tierra, terminan ya aportando para las municipalidades en concepto de impuesto inmobiliario, ya no más por cuestiones al INDER. Entonces, realmente hay varias formas de recaudación aquí en el tema del INDER y complica para la producción nacional. Cintia. Sí, un detalle, Jorge, que no quiero que nos pase de largo. En esta resolución que firma el presidente del INDER el 22 de noviembre del año pasado, por el cual se acepta esta propuesta de la empresa y se ordenan los pagos, se hace mención expresa a que existe todavía una sentencia judicial pendiente en el Ahí asunto. tenés. Todavía ni se definió en instancias judiciales y Exacto. Horacio Torres ya paga. Exacto. ¿Por qué se adelantan entonces a una Claro, cuestión judicial? cierto. ¿Por qué se mantiene en secreto? ¿Por qué no mencionan, porque en el acuerdo completo que accedimos no menciona el parecer del actual, el procurador Sergio Cosia, que debería en este caso por lo menos sacar un dictamen, me imagino, ¿verdad? ¿Por qué se hizo a espaldas del Congreso? Porque tengo entendido que tampoco se informó al Congreso y tampoco se presentó en el informe de gestión. Al menos si fuera para víctimas de la dictadura, yo estoy seguro de que Si le hubiera ponen sido todas las- realmente un logro, estoy pero segurísima que iban a presentarlo Pero así. lo iban a anunciar con bombos y platillos. Sí. El Estado, después de cuánto, del 95 ahora, ¿cuántos años lo de la expropiación de Antevi? 25 años, Ahí lo está. iban a presentar con bombos y platillos. Que esta administración logra un ahorro Sí. semejante, ¿verdad? Pero ni siquiera nos dijeron una palabra. Y, ojo, Esto se firmó en noviembre del sí. año pasado, nadie dijo nada. Y ojo, Jorge, que también, fíjate, 22 de noviembre se firma esto con el INDER. Coincide con la fecha en que a la vez se impulsa este proyecto de ley en el Congreso Nacional para regularizar las tierras de Antevi. Cuando se presentó ese proyecto de ley, varios senadores, entre ellos Enrique Baqueta y Riera también, alertaban de que algo olía mal y se decidió postergar sine die, está en la Comisión de Reforma Agraria del Senado actualmente este proyecto de ley, que lo que busca es legalizar una situación de hecho, ¿verdad? Y que con eso el INDER en teoría pueda hacerse de fondos para pagar sus deudas, entre ellas esta. Acá nosotros nos enviaron desde dentro del INDER, porque empezamos a tocar este tema, una serie, que supongo que a ustedes Sí. también les pasa lo mismo. Vos cuando Sí. hablas de este tema, te están bombardeando el mensaje, te cuentan nuestra historia. Atención, después nosotros vamos a pedir al diputado, porque viene bastante temprano, tenemos un material de un caso de apriete que después vamos a pasar a colonos en Alto Paraná. El mismísimo modus operandi, a diferencia de que el escándalo la semana pasada era en la región occidental. Esta es la región oriental, Alto Paraná, donde el valor de la tierra Sí. es mucho mayor, ¿verdad? Es mucho Entonces, por más. eso digo, por eso yo insisto, no es mala idea esto que planteas, diputado Celso Kennedy, lo hacer una comisión bicameral, independientemente de estos casos puntuales, pero aclarar para que después se mencione acá, estaba compartiendo el colega de Radio 1, Aníbal Coronel y también Miriam Soilam, que son compañeros nuestros en la radio, se mencionó porque a las 5:30 de la tarde iban a anunciar ya quién iba a ser el próximo Sí. presidente del INDER. Después se dilató y al final dijeron que suspendieron. Y se le habría planteado, según trascendido, al diputado Arnaldo Samaniego que ocupe, Arnaldo Samaniego. Pero, como la Constitución Nacional establece, y eso me recordó Celso Kennedy, el diputado, solamente se te puede otorgar permiso para ser embajador o ministro En el del caso Poder él es Ejecutivo. director de Y en un- este caso el presidente de ente. Sí. Entonces, si le ofrecen a un diputado el caso a Arnaldo Samaniego, necesariamente tiene que renunciar a su a su condición de diputado, a sí. su banca. Y si va al INDER, después hay problemas como ahora, entonces se va a quedar sin nada, ¿verdad? Y aparte, yo creo que necesitan fueros también algunos, ¿verdad? Te agradecemos, diputado, tu tiempo y por haber compartido con nosotros, pero no es mala idea esto que dijiste, lo de plantear una bicameral, no solamente, insisto, en estos casos puntuales, sino darle un corte definitivo y mirar a futuro qué es lo que tenemos que hacer para replantear, redefinir el rol de un ente tan importante como es el INDER. Bueno, muchas gracias por la invitación.
de darme la participación en esta oportunidad para también dar, sobre todo nuestro punto de vista de lo que habíamos solicitado en la interpelación y que no juegue tampoco una idea descabellada lo que hicimos en ese momento y probablemente lo que podamos hacer en seguimiento sobre esta situación. El tema tierra es una preocupación en el Paraguay de los que tienen hoy en día un pedazo de tierra y están amenazados. Por un lado, te cuento que en Villarrica, en el distrito de Yetaití, por ejemplo, hay unos propietarios que están ahí 20, 30 años de antigüedad que tienen sus casas ahí y de repente aparecen una que presentan título de propiedad y hoy en día le quieren sacar a todos los que están ahí y a muchos de ellos tienen título de propiedad otorgado por el INDER. Este es un problema real del Paraguay que necesita solución y yo creo que necesitamos nosotros, en primer lugar, un presidente del INDER que le sustituya a este señor que tenga la voluntad política de sanear la institución para luego trabajar con nosotros y las distintas instituciones para realmente regularizar el problema de las tierras y por sobre todas las cosas convertir en una identidad legítima el tema de los títulos de propiedad porque forma parte también de la base del Estado de Derecho. Así es que Porque realmente acá, muy contento de participar con ustedes en este programa y a las órdenes. pero también a propósito, antes de irte nomás, diputado, digo, mostramos en el informe, la rosca, el esquema está allí adentro, intacto. Acá aparece el nombre, no sé, Jorge Paredes, si tenés la foto de esta camioneta, de un funcionario, secretario general, Que firma todas las resoluciones. firma todas las resoluciones, se llama Juan Ángel abogado González Juan Fretes. Ángel González Fretes. Los mismos compañeros, funcionarios del INDER, dice. Llegó a la institución con un Chilere. Chileré, con todo respeto a lo que tiene el Sí. Chileré. No, para notar la diferencia nomás. Con un Toyota Vips llega. Y le sacaron, los muchachos sacaron fotos de su camioneta en menos de un año. Sí. Tiene una camioneta 4x4 del año, no sé si tenés la foto, ¿verdad? Y uno se pregunta lo mismo con este abogado, ¿verdad? Que mostraron la foto del vehículo con el que llegó y ahora tiene una camioneta del año que cuesta $130,000. Y vos revisás cuánto es el salario de este funcionario y mira cuánto el salario nos gana 8 millones, 10 millones de guaraníes. Hay mucho por revisar por ejemplo. Entonces ahí no pasa solamente, uno se soluciona o no se calma esto cuando saltan tantas cosas con la renuncia de un funcionario, ¿verdad? Cuando tiene tantos vínculos. Ahí hay una estructura que se tiene que cortar de raíz y yo no sé cuál es el perfil, ¿verdad? Que el presidente ahora se supone que está buscando el perfil de quién va a reemplazarlo a Horacio Torres. O sea, ¿cuál es el perfil? Tiene que entrar, tiene que traer su equipo, tiene que desmantelar el equipo que llevó Friedman de la gobernación de Guairá, que instaló allí, que enseguida vamos a mostrar el material de otro equipo que opera también para la Prieta en Alto Paraná. Y estamos hablando de una institución tan sensible que ha costado, que nos ha llevado el tema de la tierra, guerras, las luchas de los campesinos, gente que murió. O sea, un tema tan sensible y me decía Villarejo hoy, esto vemos que no está en la agenda del presidente de la problemática de la tierra, sino todo lo contrario, estos escándalos de corrupción que vimos. Gracias, diputado. Gracias. Muy amable. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta, no se muevan ni canal. Tenemos el caso modus operandi, mismo equipo del INDER trabajando para el apriete a unos colonos. ¿De dónde? Del departamento de Alto Paraná. A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo y en directo, 22:30 y ¿cuánto es? Vos ves bien, Cintia. 34. 34, 25 grados la temperatura en Asunción, estamos en vivo y en directo. Impresionante los temas que nos pasan sobre el caso del INDER. Así es. Es increíble. Es increíble, hay demasiados casos, tuvimos que mirar unos cuantos documentos y justamente elegimos creo que los más representativos, ¿verdad? Porque hay sistemas de aprietes que se diferencian por zonas, hay claques de funcionarios que operan en zonas distintas y el caso que vamos a presentar afecta directamente a funcionarios y funcionarias muy cercanos al ex titular Horacio Torres que se constituyen a estas colonias en Alto Paraná. Hoy me decían que está a $10,000 la hectárea mecanizada. Estamos hablando de terrenos de no más de 30 hectáreas, pero con un valor altísimo. Hablé personalmente con dos
de las víctimas que reclaman este sistema, este apriete, porque directamente se fueron a pedirles plata, y me decían así en guaraní: no tenemos esa plata, iba ahí con el aporte, y vienen otra vez a apretarnos con esto. Y estos colonos al principio no querían hablar. No, ellos Convengamos, pidieron reservar sus Claro, identidades. porque tan temerosos. cuando empezamos a contactar con ellos la semana pasada, ellos habían escuchado el audio o las declaraciones de Horacio Torres diciendo: yo no voy a renunciar de ninguna manera. Entonces estaban temerosos. Por lo que decíamos hace rato, que lo que pasó con Albino Méndez, el tema del Chaco, él dijo: yo hice inversiones en la propiedad y me están pidiendo, tengo que pagar antes que perder, porque a Méndez ya le mostraron la resolución de revocatoria de la adjudicación, ya le mostraron, entonces dijo: no, yo voy a pagar. Es más, en principio aparecen esas conversaciones y en los audios que se escuchaban que se pide mucho más de $100.000. Pues se hace un prorrateo allí, quedan a 20.000 y redondearon $25.000, en realidad 2 cheques, uno de 100 millones, otro de 60, que se lleva a un estudio jurídico. Así es. Y después el caso de Rolando Fernández. Van de la misma manera. ¿Quién se va? Enrique Gómez de la Fuente, con un grupo de capangas, dice gente armada, 25 desalojadores, $480.000. Y nos decía hace exactamente 8 días acá, en la Caja Negra, en un contacto telefónico que tuvimos con este ganadero, Rolando Fernández, que entre paréntesis presentó una denuncia él en la fiscalía. Que hizo el nunca fiscal se investigó. Héctor Velázquez, fiscal de Filadelfia. Habló con ustedes tempranísimo, con Benjamín Liviera y con el equipo, y les dijo él: que todo queda muy lejos. La distancia, 200 kilómetros, 300 kilómetros, y vamos a ver si... Imagínate la investigación, avigeo, coacción, una serie de hechos punibles. Y la Fiscalía no ha movido un dedo, no hizo absolutamente nada. 25 personas armadas se fueron, le maniataron a los capataz, le alzaron una camioneta y le sacaron de ese lugar. ¿Por qué? Porque él se opuso a pagar $480.000 de coima. No pagó y en 90 días aparece una resolución distribuyéndose a 16.000 hectáreas a 4 personas. A una estudiante de 23, a otra estudiante de 26, hermanas ellas, al papá y a un abogado que estaba vinculado a un empresario de nombre Diego Chagra, que tenía un terreno colindante de 10.000 hectáreas. Que entre paréntesis ya hizo un desmonte sin autorización este empresario en cuestión, ¿verdad? Entonces, ese mismo modus operandi se traslada ya con otros actores, no ya Enrique Gómez de la Fuente, pero con otros funcionarios también del círculo, algunos de ellos de confianza, de Horacio Torres y del ministro, uno de ellos, una abogada del ministro Rodolfo Friedman, y le aprietan a colonos del departamento de Alto Paraná. La misma historia. Y vamos a compartir ahora este material, este informe, en relación que esta noche presentamos acá en la Caja Negra otro caso de apriete de funcionarios del INDER a colonos del departamento de Alto Paraná. Yo soy la directora de asesoría jurídica y yo tengo que avalar eso. La mafia del INDER en las colonias. Que está sufriendo el acoso permanente de una funcionaria de Asunción de INDER, que lo único que viene a hacer en toda esta zona, porque fue también a Chinocué, a Icacudí y toda esta zona, es perseguirle a hermanos campesinos. El sueño de obtener la tierra propia se ha convertido en una verdadera pesadilla para los colonos de Alto Paraná. Las víctimas de este esquema coinciden en señalar que funcionarios del INDER, cercanos al propio titular del ente Horacio Torres, son los que operan el engranaje del apriete y la extorsión. El equipo de investigación de la Caja Negra obtuvo documentos que prueban cómo opera el mecanismo de la recaudación en tierras que pertenecen a colonos de Alto Paraná. Los casos pertenecen a 2 habitantes de la colonia
Núcleo Rural Primavera, distrito de Itaquerú, departamento de Alto Paraná. Son lotes que en promedio poseen unas 30 hectáreas dedicadas en su mayoría a la siembra de soja y avena. Los mismos habían iniciado trámites en el año 2015 y obtuvieron por resolución presidencial del INDERT de fecha 10 de diciembre de 2018 la adjudicación y título de propiedad de sus lotes. Los solicitantes habían cumplido con todos los requisitos del Estatuto Agrario para ser beneficiados con la adjudicación de los terrenos. En la resolución número 1426/18 se deja constancia que todos los informes administrativos y técnicos son favorables a la pretensión de los mismos y que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. El documento lleva la firma del titular del INDERT, Horacio Torres, y el secretario general Juan Ángel González Fretes, este último señalado como funcionario leal a Torres y cerebro de las operaciones de revocación de adjudicaciones. Sin embargo, 8 meses después, el 27 de agosto de 2019, se vuelven a firmar dos resoluciones, la número 2934/2019 y la número 2935/19, por las cuales revocan y dejan sin efecto la resolución de adjudicación que ellos mismos firmaron en diciembre. Las firmas que aparecen son las mismas, Horacio Torres y Juan Ángel González Fretes. Ambas resoluciones citan como argumento el dictamen jurídico de la directora jurídica Natalia Caballero. Mencionan además una resolución judicial que declaró la caducidad de instancia en un juicio anterior entablado por los colonos contra una resolución de la administración de Justo Cárdenas. La caducidad de instancia se dio porque los colonos, al haber obtenido en diciembre de 2018 la adjudicación de sus lotes, dejaron de instar al proceso forzadamente y en un acto de arbitrariedad, la directora jurídica del INDERT justificó con esa sentencia la decisión de revocarles la adjudicación que legítimamente habían obtenido. La denuncia que hacen los afectados es que funcionarias de la asesoría jurídica del INDERT, encabezada por la abogada Natalia Caballero, directora general de asesoría jurídica del ente, la funcionaria Jenny Cardoso, una cuestionada comisionada al ente agrario en compañía de otros funcionarios de la zona, son acusados de operar en las colonias poniéndole precio a cada trámite. Natalia Caballero es considerada mano derecha del presidente del INDERT, Horacio Torres. Llegó a la institución en agosto pasado y anteriormente se desempeñaba como asistente de Torres en su estudio jurídico. Y ese no sirve, porque yo soy la directora de asesoría jurídica y yo tengo que avalar eso. ¿Dónde está? Claro que no. A Mosema de abogado. Es acusada de actuar con prepotencia y encabezar las delegaciones del INDERT en las colonias. La misma fue designada como interventora de la Dirección Occidental, cargo que ocupaba Enrique Gómez de la Fuente, imputado por pedir una coima de $25.000 al ganadero Albino Méndez. De acuerdo a los denunciantes, los pedidos de coimas para adjudicar o no revocar resoluciones de adjudicación oscilan entre $5.000 y $10.000 por cada colono. Los funcionarios del INDERT, encabezados por la propia directora jurídica, operan con total impunidad en la zona y mantienen en zozobra a decenas de colonos que en su mayoría se ven obligados a pagar para no perder sus tierras. La misma situación afecta a colonos de Santa Lucía, 8 de diciembre, Prometida, Candelaria, Chinocué y Conquista. Varios casos fueron denunciados ante el Ministerio Público. El mecanismo de la coima mantiene en jaque a los colonos. Si no pagan, se quedan sin nada. Si no pagan, se quedan sin nada. Es así mismo. Tenemos acá los documentos que acreditan esta denuncia. Son dos resoluciones. La primera, 10 de diciembre del 2018, firmada por Horacio Torres y el secretario general. Por esta resolución, ellos le adjudican en venta
a estos colonos estas propiedades, 30 hectáreas. 8 meses después, el 27 de agosto del 2019, le revocan. ¿Le revocan en base a qué? En base al dictamen jurídico firmado por 2 abogadas que están mencionadas en este informe. Natalia Caballero, que es la directora general de asesoría jurídica, persona muy cercana y de confianza de Torres. Entre paréntesis, sí. Cuando saltó el escándalo de la coima, cuando Sí. saltó la semana pasada, Torres había Designado una intervención. a la región varios occidental. funcionarios. Sí. ¿Quién estaba al frente? Esta abogada. Natalia Caballero. Precisamente. Correcto. Y bueno, mencionan un dictamen jurídico de esta abogada para revocarle a estas personas su propiedad, su legítima propiedad. Obviamente que para acceder a una adjudicación es como dice el informe, tuviste que pasar por todos los pasos y acreditar fehacientemente tu calidad de sujeto de la reforma agraria. En esas condiciones se le otorga esa adjudicación. Esta es la abogada. Esa es la abogada, sí. Aparece en el video. Estas son intervenciones que se hacen en otras colonias de Alto Paraná, pero bajo el mismo modus operandi. $5.000 a $10.000 por colono es lo que se pide en la zona. Eso me dijeron los propios colonos tienen que denunciantes. ponerse. Tienen que poner esa cantidad de plata o si no se les revoca. A esta gente que no pagó, se le revocó 27 de agosto Ahí está del el 2019. documento. Tenemos Sí. el documento acá. Revocar y dejar sin efecto. Estas personas estaban temerosas, llorando. Imagínate lo que significó para estos colonos. El trabajo llegar- de toda su vida. No, pero aparte de eso, todo lo que para obtener ese pedazo de tierra tuvieron que pasar, Sí. por un lado. Ujú. Y por otro lado, las inversiones que hicieron en esas tierras. Sí. Y de repente, de la noche a la mañana, te caen un par de funcionarios del INDER, te dice tenés que pagar esta cantidad de dinero, te sacamos la tierra. Así es. Por supuesto, están todos cagados en las patas, no querían hablar, estaban llorando, desesperados, y pedían a gritos que nosotros demos a conocer esto, y pedían a gritos que lo rajen al presidente del INDER. Ahora supongo que estarán contentos de la renuncia, pero ojo, la renuncia de Horacio Torres se dio esta mañana, pero el resto de los funcionarios que son del círculo, del primer anillo sí. de Horacio Torres, eso por un lado, y lo otro, el esquema de Friedman que trajo la gobernación de Guairá, que se instaló en el INDER. Hasta ese el esquema. síndico, hasta el síndico. Hasta el síndico, que ayer hoy publicó Hoy el Diario publicó La La Nación, Nación. hasta el síndico está metido en esta historia. Ujú. Así es. Entonces yo digo, la fiscalía, ¿qué hace al respecto? Se lava las manos imputando a 2 actores de reparto, porque convengamos que de hecho están involucrados Enrique Gómez de la Fuente, también el gerente de créditos Carlos Soler, pero en toda esta historia, al ver esta documentación y este esquema que acabamos de mostrar, son actores de reparto. Forman parte del esquema, pero son intrascendentes. Por eso yo creo que la fiscalía no se puede lavar las manos diciendo, nosotros ya abrimos una investigación, le imputamos por cohecho pasivo coima a estos 2 funcionarios. Y el presidente del INDER, y los otros funcionarios, y Friedman, porque hay documentos. Nosotros nos preguntamos hace rato, ¿por qué la fiscalía no pide el teléfono de Friedman? Ahí, mira esta foto, Cintia. Mira esta foto. Ese es el Esta foto- despacho en el Senado. Cuando Friedman todavía era senador. ¿Quién está a la izquierda? Enrique Gómez de la Fuente, el que aparece que está imputado por cohecho pasivo coima, el cerebro del apriete en la región occidental, porque el cargo que tenía era director de la región occidental. En su órbita él tenía 3.200.000 hectáreas para ir a monitorear y ir a hacer. Y ahí estaba, ¿dónde? En la oficina de Rodolfo Friedman. Este no es un elemento, no puedo decir, por una foto a lo mejor se fue para hablar, ponele, pero hay una serie de hechos, conversaciones de este señor que está allí sentado, que se llama Enrique Gómez de la Fuente, conversaciones con Soler. Dice, espera que todavía el plaga de H, refiriéndose a Horacio Torres, no me firmó la resolución, voy a hablar con Friedman. Con RF. Con RF, Sí, con que Rodolfo se Friedman, que presume dice que es- Soler, dice que es Rodolfo Sí, Friedman. exacto. El protagonista. Exacto. Y después, otras conversaciones de WhatsApp que publicó La Nación, que proporcionó Soler, de él con Friedman, bajándole línea, diciéndole qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuestiones administrativas. Entonces, ¿qué es la fiscalía que está esperando? ¿Quién es el que está a la derecha? No le reconozco. ubicas? No sé quién es. No, el otro sí, porque Se lo ve bien, se lo distingue. se lo ve muy bien. Bueno, acá me pasa, no sé si puedo decir esto, preparamos un material para el siguiente martes.
Es interesante el vínculo porque... Tenés la fotografía de este funcionario. Yo no digo que este funcionario sea corrupto. Claro, el secretario general del INDER que aparece, ¿cómo es que se llama? Fretes. Juan Ángel González Fretes. No digo que él sea corrupto, pero los funcionarios, sus compañeros, les llamó la atención que cuando llegó a la institución, llegó en un Toyota Vips y hoy tiene esta camioneta. Entonces yo digo, este funcionario está en condiciones de demostrar de dónde sacó para comprar esta camioneta. Pones ahí, Jorge, si tenés a mano. Los propios funcionarios dicen, ¿de dónde sacó este señor? ¿Verdad? Les llama la atención. Y hay que decir que la firma de Juan Ángel González Fretes aparece en todas las resoluciones presidenciales que firma Horacio Torres. Por eso es que dicen que parte del esquema es este funcionario, el esquema de las revocaciones de adjudicación. Acá me pasa un ex viceministro, no es así su nombre, ¿verdad? Reservo La Fuente. Y me pasa documentos, ¿verdad? Puedes verificar quién fue abogado apoderado de los Antevi. Y me pone acá el nombre. Un alto funcionario de este gobierno. Y fíjate quién gestionó para Antevi los pagos anteriores. Reitero, alto funcionario actual del gobierno. Ministro. Complicado, entre paréntesis, ahora con unas cuestiones de compras de oro. Su mismo estudio jurídico, a la vez, fue abogado de Friedman. Ahí está, entre paréntesis, ahora está. El que está a la izquierda. Ese es de Juan Ángel González Fretes. Juan Ángel González. El que llegó hasta hace poco en un Toyota Vips. Y ahora, ¿cuál es la camioneta que tiene? La otra foto, por favor, Jorge. Ese mismo funcionario. Bueno, sigo otra vez con esto. Avísame cuando tenés. Dice, podés preguntar... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Del Vips, así se dice Vips. Sí. Del Vips a esta camioneta. Algo tuvo que haber Una Hilux 4x4, 0 kilómetros. Eso precio de lista. Ojo, yo no hago ningún juicio de valor de este funcionario. A lo mejor recibió una herencia, hizo un préstamo, dejó de fumar. Algo habrá hecho. Pero sus propios compañeros fueron hasta el estacionamiento y sacaron la fotografía y nos pasaron. Miren la camioneta que hoy tiene este funcionario, que uno revisa cuánto es el salario que percibe, no pasa los 10 millones de guaraníes. Me dicen que esa foto, y me confirman, la foto que estábamos mostrando recién es de la oficina en el Ministerio de Agricultura, no en el Senado, donde aparece Friedman con Gómez de la Fuente. O sea, peor todavía. Sí, o sea, es ahora ya como ministro. No, ahí está la camioneta, mira. Dejate de joder. Secretario General del INDER. Nos firma todas las resoluciones. Esta foto. Esa foto, sí. ¿Esa te dicen que es en el...? En el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ah, mira. Y ahí está Enrique Gómez. Esta fotografía publicó ayer La Nación, en una investigación que hizo Rosana Escobar, mostrando los chats de este señor que está allí sentado en el escritorio, ministro de Agricultura y Ganadería con Soler. Y ahí aparece el que figura como cerebro del caso Coima, imputado por cohecho pasivo, hoy Enrique Gómez de la Fuente. Entonces digo, tantos elementos hay y la Fiscalía que está haciendo en relación a este tema. Y cierro nomás con esto, porque ya nos tenemos que ir. Puedes preguntar si este abogado, que fue abogado de Antevi, con fulano, el hoy ministro, hizo gestiones en el INDER para estos cobros en algún año. Hace un une con flecha y acá me pasan los documentos. Y dice, Antevi le reclama al Estado 100 millones de dólares solo por intereses. Y acá aparece el nombre de este ministro apoderado. Y después en otro documento aparece que este ministro abogado también de Rodolfo Friedman. Y después me dicen, este empresario que cobró los 7 millones de dólares también es accionista de una empresa que ahora logró, ¿a qué se me borró? Que ahora logró la autorización del Viceministerio de Minas y Energía para la explotación de oro en la zona de Paso Yobay, departamento del Guairá. Otro feudo. ¿Feudo de quién es? ¿Influencia de quién es? Me parece que hay que hacer un con flecha acá.
Lindo tema para nosotros. Y para la Fiscalía. ¿Eh? Y para la Y Fiscalía para la eventualmente. Fiscalía. Pero esta es la otra parte, digo. Sí. Lo de los vínculos de este ministro, lo de la empresa que logró la licencia para la explotación de oro. Demasiado, tenemos mucho que hacer esta semana. ¿Eh? ¿Qué tenés? Hay un corte, perdón. Pausa, ya venimos. Ya no tenemos tiempo, nos vamos, Cintia. Tenemos mucho que hacer todavía en estos días. Sí, así es. Compartimos esta información de último momento. Arron, Martí y Colmán están camino a Finlandia. Esta fotografía es en el aeropuerto en Uruguay. Carrasco. ¿El aeropuerto de Carrasco? Creo que es Carrasco, sí. Pero vi un posteo que hizo el fiscal Merlo. Dice, esto es una vergüenza, Dios, las autoridades del Uruguay. Voceros de la justicia uruguaya afirman que los criminales paraguayos no estaban privados de su libertad porque la sentencia de refugio quedó libre. Aparentemente habrían tramitado y están viajando con un pasaporte ya. O sea, Arron y Martí se fugaron de Uruguay. Exactamente. Y Y van camino a Finlandia. ¿Qué van a hacer las autoridades paraguayas a partir de ahora? No sabemos. Bueno, mañana vamos a ampliar eso. Gracias, Cintia. Nos vemos, Jorge. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.